Gloriosa, capítulo 4. Y ella dio a luz un hijo varón. Ya vimos a la mujer en Génesis 2 y cómo evoca al hombre que Dios, en su voluntad eterna, desea obtener para glorificar su nombre. Luego en Efesios 5 vimos otra mujer, la cual es la realidad de la mujer de Génesis 2. Esta mujer muestra cómo Dios obra, después de la caída del hombre, para restaurar todas las cosas y volverlas a su propósito original. Ahora consideraremos a otra mujer en Apocalipsis 12, con relación a la mujer de Génesis 2. El libro de Apocalipsis revela las cosas del fin de la era presente. Contiene 22 capítulos, pero al final del capítulo 11 vemos que todo está terminado. Leamos Apocalipsis 10:7, y dice así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. En el capítulo 11, donde vemos que el séptimo ángel toca la trompeta, es consumado plenamente todo lo relacionado con Dios y su misterio. El versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Esto significa que cuando el séptimo ángel toque la trompeta, ya se habrá iniciado la eternidad. En este versículo quedan implícitos el milenio, el cielo nuevo y la tierra nueva, así como todo lo que concierne a la eternidad. Entonces, ¿por qué siguen 11 capítulos más después de los primeros 11 capítulos? Nuestra respuesta es esta. Los 11 capítulos siguientes sirven de suplemento a los primeros 11 capítulos. A partir del capítulo 12 se nos dice cómo el reinado sobre este mundo pasará a nuestro Señor y a su Cristo, y cómo Dios hará a su Hijo Rey para siempre. Cuando el séptimo ángel toca la trompeta, como vemos en Apocalipsis 11:19, sucede algo. Y dice: y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El libro de Apocalipsis contiene muchas visiones, pero hay dos visiones centrales que sirven de base a todas las demás. La primera es la visión del trono, Apocalipsis 4:2. Todas las visiones contenidas en los capítulos del 4 al 11, donde vemos el séptimo ángel tocar la trompeta, se basan en el trono. La segunda es la visión del templo. Desde el capítulo 12 hasta el final del libro, todas las visiones se basan en el templo de Dios. En el capítulo 4, Juan tuvo una visión del trono de Dios como un arco iris alrededor. Esto significa que a partir de ese capítulo, todo se basa en la autoridad del trono y el recuerdo del pacto que Dios hizo con todos los seres vivientes que estaban sobre la tierra. El arco iris es la señal del pacto que Dios ha hecho con todos los seres vivientes. Ahora no podemos ver un arco iris completo. Todo lo que podemos ver, cuando mucho, es la mitad. Pero sí existe un arco iris que rodea todo el trono. Es completo, no está interrumpido. Dios es fiel. Él recordará y guardará su pacto. Dios se acordará del pacto que hizo con todos los seres vivientes de la tierra. En todos los tratos que Dios tiene con el hombre, Él debe acatar el pacto que hizo. Al final del capítulo 11, Juan recibió otra visión, la visión del templo de Dios. Dentro del templo se podía ver el arca del pacto. Originalmente Dios pidió a los israelitas que construyeran el arca conforme al modelo dado en el monte y que pusieran el arca dentro del lugar santísimo en el tabernáculo. Más tarde, cuando Salomón construyó el templo, el arca fue colocada allí. Y cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, el arca se perdió. Sin embargo, aunque se perdió el arca de la tierra, el arca en el cielo todavía permanecía. El arca en la tierra fue hecha conforme al arca en el cielo. Desapareció la sombra en la tierra, pero la substancia, la realidad en el cielo, todavía permanece. Al final de Apocalipsis 11, Dios nos muestra nuevamente el arca. ¿Qué es el arca? El arca es la expresión de Dios mismo. Ella significa que Dios debe ser fiel a sí mismo.
El trono es el lugar donde Dios ejerce su autoridad, y el templo es el lugar donde Dios mora. El trono es algo exterior dirigido hacia el mundo y la humanidad, pero el templo es algo para Dios mismo. El arco iris alrededor del trono significa que Dios no perjudicará al hombre, mientras que el arca en el templo significa que Dios no hará nada que no esté a su nivel. Dios tiene que cumplir lo que se ha propuesto. Dios es poderoso para lograr exitosamente lo que desea llevar a cabo. El arca no estaba destinada solamente para el hombre, sino para Dios también. Dios no puede negarse a sí mismo, no se puede contradecir. En la eternidad Dios se propuso obtener un pueblo glorificado, y Él determinó que el reinado de este mundo pasaría a nuestro Señor y a su Cristo. Cuando vemos la situación de la iglesia hoy en día, no podemos evitar esta pregunta: ¿cómo puede Dios cumplir su propósito? Sabemos que Dios nunca se quedará a mitad de camino. Él tiene el arca y Él mismo hizo el pacto. El Dios justo no puede ser injusto con el hombre. Además, el Dios justo nunca podría ser injusto consigo mismo. El hombre no hace nada para contradecirse porque tiene su propio carácter. Dios tampoco puede negarse a sí mismo en su obra debido a su propio carácter. Cuando Dios nos reveló su arca, nos quiso mostrar que Él tiene que cumplir su deseo. Aquí debemos ver un solo punto. ¿Cuál es la base sobre la cual Dios y su Cristo reinarán para siempre? ¿Cuál es la base sobre la cual Dios hará que el reinado de este mundo pase a nuestro Señor y a su Cristo? La base es su carácter. Dios cumplirá todas estas cosas debido a su propio carácter. Nada podrá impedírselo. Debemos aprender que todo lo que viene de Dios nunca podrá ser frustrado. El arca todavía permanece y representa a Dios mismo y a su pacto. Dios cumplirá este asunto por sí mismo. Damos gracias a Dios porque desde el capítulo 12 hasta el final del libro se nos muestra cómo Dios cumplirá todo lo que Él se ha propuesto en la eternidad mediante su propia fidelidad. La mujer en la visión. Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es la mujer descrita en este versículo? Entre los estudiantes de la Biblia ha habido mucha controversia en cuanto a esta mujer. Algunos afirmaron que representa a María, la madre de Jesús. Otros dijeron que representa a la nación de Israel. No obstante, las Escrituras muestran que esta mujer no puede ser ni María, la madre del Señor, ni la nación de Israel. Lo siguiente explica el porqué. 1. Puesto que esta visión es revelada en los cielos, esta mujer pertenece totalmente a los cielos. Ni María ni la nación de Israel tienen esta posición. Número 2. Después de que esta mujer da a luz un hijo varón, huye al desierto. Si comparamos a esta mujer con la nación de Israel, al hijo varón con Cristo, y el hecho de que el hijo varón sea arrebatado a la ascensión de Cristo, vemos que esto no corresponde a los hechos reales. Aunque la nación de Israel fue esparcida, su huida al desierto no fue el resultado de la ascensión de Cristo. Cuando Cristo ascendió, Israel ya llevaba tiempo en la dispersión y había dejado de ser una nación. Pero aquí vemos que la mujer huye al desierto después de que el hijo varón es arrebatado a Dios. La nación de Israel había desaparecido mucho tiempo antes de la ascensión de Cristo. Por consiguiente, es imposible que esta mujer evoque a la nación de Israel, mucho menos a María. Y número 3, mientras esta mujer estaba sufriendo dolores de parto, dando a luz al hijo varón, se encontró con un dragón. Este dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El capítulo 17 nos muestra que estas 7 cabezas representaban 7 reyes. 5 habían caído, 1 existía todavía, y el otro habría de venir. Los 10 cuernos son 10 reyes que todavía no habían recibido el reino. Se levantarán más tarde. Sabemos que estos acontecimientos históricos no sucedieron antes de la ascensión de Cristo. Por consiguiente, esta mujer y el hijo varón deben de simbolizar algo más que ha de venir.
Si decimos que esta mujer representa a la nación de Israel o a María, y que el hijo varón representa al Señor Jesús, contradecimos la historia. Número 4. Después del arrebatamiento del hijo varón, hubo guerra en el cielo y Satanás fue echado a la tierra. Entonces se proclamó en el cielo: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Sabemos que esto todavía no se ha cumplido. Efesios 6 nos revela que la iglesia en la tierra debe seguir luchando contra los principados, potestades y fuerzas espirituales en las regiones celestiales. Satanás está allí todavía. Por no haberse cumplido esta porción de las Escrituras, no puede referirse al tiempo de Jesús. Número 5. Cuando el dragón fue echado a la tierra, persiguió a la mujer que dio a luz al hijo varón. Muchas personas se basan en esto para decir que la mujer es María. Es verdad que María, después de dar a luz al Señor Jesús, huyó a Egipto. No obstante, no lo hizo durante la ascensión del Señor. Los versículos del 14 al 16 dicen: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde será sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Las teorías según las cuales esta mujer se refiere a María o a la nación de Israel no tienen fundamento, porque la historia muestra que nada de eso sucedió cuando Cristo ascendió al cielo. Por consiguiente, esta mujer no puede ser una alusión a María o a la nación de Israel. Número 6. Existe otra prueba. El versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Después de que el hijo varón, quien nació de la mujer, fue arrebatado al trono, todavía había sobre la tierra un remanente de la descendencia de la mujer. No podía ser María. Además, este remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Podemos decir que la nación de Israel guardó los mandamientos de Dios, pero decir que tenía el testimonio de Jesús equivaldría a mezclar el Antiguo Testamento con el Nuevo. En conclusión, esta mujer no podía ser María, ni tampoco la nación de Israel. Entonces, ¿quién es esta mujer? El Antiguo Testamento muestra que una sola mujer se encontró con la serpiente. Esta fue Eva en Génesis 3. También en el Nuevo Testamento hay una sola mujer que se enfrenta a la serpiente. Aquí vemos la correspondencia y correlación de las Escrituras, el principio con el fin. Además, Dios señala específicamente que el gran dragón es la serpiente antigua. Esto significa que Él se refiere a la serpiente mencionada anteriormente. Dios aclara que se trata de esa única serpiente antigua. Se pone énfasis en la palabra la serpiente antigua. Por tanto, la mujer mencionada en este versículo debe ser también esa mujer. En el mismo principio, el sol, la luna y las estrellas mencionadas en Génesis 1 también son mencionadas en Apocalipsis 12. Así como la serpiente estaba en Génesis 3, está aquí también. La simiente de la mujer mencionada en Génesis 3 también se menciona aquí. Además, los dolores de parto se mencionan en Génesis 3 y aquí también. Si juntamos estas dos porciones de las Escrituras, podremos ver claramente que la mujer en Apocalipsis 12 es la mujer que Dios se propuso conseguir en su voluntad eterna. Todo lo que le sucederá al final de la era presente queda claramente explicado aquí. La mujer de Génesis 2 indica el propósito eterno de Dios. La mujer de Efesios 5 habla de la posición y del futuro de la iglesia, y la mujer de Apocalipsis 12 revela las cosas que han de suceder al final de esta era. Cuando la mujer apareció en la visión,
Las Escrituras primero señalaron que ella estaba vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estos hechos son muy significativos con relación a las edades. 1. La mujer estaba vestida del sol. El sol se refiere al Señor Jesús. El hecho de que esté vestida del sol significa que cuando el sol está en su cenit, resplandece sobre ella. En esta era, Dios se revela por medio de ella. Esto indica la relación que ella tiene con Cristo y con la era de la gracia. 2. La mujer tenía la luna debajo de sus pies. Esta expresión, debajo de sus pies, no significa que la esté pisoteando. Según el griego, significa que la luna está sometida a sus pies. La luz de la luna es el reflejo de una luz. No tiene su luz propia. Todas las cosas pertenecientes a la era de la ley reflejaban simplemente las cosas que se encuentran en la era de la gracia. La ley solo era un tipo. El templo y el arca también eran tipos. El incienso, el pan de la proposición en el lugar santo y los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes eran tipos, así como la sangre de las ovejas y de los bueyes. La luna debajo de los pies de la mujer significa que todas las cosas de la ley están sometidas a la mujer. Esto indica la relación que ella tiene con la era de la ley. 3. La mujer llevaba una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Las figuras principales en la era de los patriarcas abarcan el período que va de Abraham a las 12 tribus. La corona de 12 estrellas sobre su cabeza indica la relación que ella tiene con la era de los patriarcas. De esta manera vemos que la mujer no está relacionada solamente con la era de la gracia, sino también con la era de la ley y la era de los patriarcas. No obstante, está relacionada más íntimamente con la era de la gracia. Incluye a todos los santos de la era de la gracia, así como todos los santos de la era de la ley y de la era de los patriarcas. El nacimiento del hijo varón. Apocalipsis 12:2 dice: estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí estar encinta es algo figurativo y no literal. ¿Qué significa estar encinta? Quiere decir que un niño está en el vientre de la madre y que el niño y la madre están unidos en un solo cuerpo. Cuando la madre come, el niño es nutrido. Cuando la madre está enferma, el niño también se ve afectado. La condición de la madre es la condición del hijo. La madre y el hijo son uno. No obstante, este hijo también es diferente de la madre. Es otro ser. Usted puede decir que son uno, y lo son verdaderamente porque el hijo recibe vida de la madre. Sin embargo, él es diferente en cuanto a su futuro. Su futuro difiere totalmente del de la madre. Inmediatamente después del parto, él es arrebatado al trono de Dios, mientras que su madre huye al desierto. Además, mientras la mujer está encinta, ella es lo único que podemos ver. El niño está escondido. Exteriormente parece que solo existe la madre. El niño existe ciertamente, pero está escondido dentro de la madre. Está incluido en la madre. El versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. En miles de años la serpiente cambió por completo. Originalmente era una serpiente, pero ahora está agrandado y es un dragón. ¿Cuál es la forma de este dragón? Tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 7 coronas sobre sus cabezas. Tiene la misma apariencia que la bestia que sube del mar. Apocalipsis 13:1 dice: y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas. La bestia que sube del mar también tiene 7 cabezas y 10 cuernos con coronas. Esto revela el objetivo de Satanás. Él quiere conseguir las coronas, las cuales representan la autoridad. La diferencia entre el dragón y la bestia radica en que las coronas del dragón se hallan sobre sus cabezas, mientras que las de la bestia están sobre sus cuernos. Las cabezas representan la autoridad que toma decisiones y los cuernos la autoridad que ejecuta. Las cabezas controlan y los cuernos ejecutan.
En otras palabras, los cuernos están sometidos a los mandatos de las cabezas. Cada vez que las cabezas se mueven, las siguen los cuernos. Esto significa que todo el comportamiento de la bestia es controlado por el dragón. Apocalipsis 12:4 empieza así: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Isaías 9:15 nos muestra que la cola denota la mentira y el engaño. En Apocalipsis 2:3, las estrellas simbolizan a los ángeles. Las estrellas del cielo mencionadas aquí, son los ángeles. La tercera parte de los ángeles fueron engañados por el dragón, y cayeron y fueron echados junto con el dragón. El versículo 4 continúa: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como lo diese a luz. He aquí una mujer que Dios se propuso tener en su voluntad, y un hijo varón que él desea conseguir. Pero el dragón está estorbando lo que Dios procura obtener en la mujer. El dragón sabe que esta mujer está por dar a luz un hijo varón. Por tanto, permanece delante de la mujer y espera devorar a su hijo en cuanto ella dé a luz. El versículo 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón. Para poder ver la relación que existe entre la mujer y el hijo varón, debemos leer Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de nosotros, es libre. Leamos la última parte de Gálatas 4:27. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. La Jerusalén de arriba es la nueva Jerusalén, y la nueva Jerusalén es la mujer, la meta que Dios desea conseguir en la eternidad. La mujer en la creación es Eva. La mujer en la era de la gracia es el cuerpo de Cristo. La mujer al final de la era de gracia es descrita en Apocalipsis 12, y la mujer en la eternidad futura será la nueva Jerusalén. Cuando la palabra dice que la Jerusalén de arriba tiene muchos hijos, no quiere decir que la madre y los hijos están separados. Significa que uno se ha convertido en muchos y que muchos están contenidos en uno. Los muchos hijos reunidos equivalen a la madre. No se trata de que la madre dé a luz 5 hijos y luego haya 6 individuos, más bien de que los 5 hijos reunidos componen la madre. Cada hijo constituye una porción de la madre. Una porción de la madre es sacada para con este hijo, otra porción es sacada para otro hijo, y así para cada uno de ellos. Aparentemente todos nacieron de ella, pero en realidad son ella misma. La madre no es otro ser distinto de los hijos. Ella es la suma de todos los hijos. Cuando miramos al conjunto, vemos a la madre. Cuando los miramos uno por uno, vemos a los hijos. Cuando miramos la totalidad de la gente en el propósito de Dios, vemos la mujer. Si los miramos cada uno por separado, vemos muchos hijos. Este es un principio especial. Apocalipsis 12 tiene el mismo significado cuando habla de la mujer que da a luz un hijo varón. El hijo varón que ella da a luz es una maravilla y una señal. Las palabras dar a luz no significan que el hijo se originó de ella y que luego se separó de ella. Significa simplemente que existe en ella este ser. Ella dio a luz un hijo varón. Significa simplemente que un grupo de gente está incluido en esta mujer. Todo el pueblo de Dios tiene parte en su propósito eterno, pero no todos asumen su responsabilidad legítima. Por consiguiente, Dios escoge a un grupo de gente de entre ellos. Este grupo es una porción del conjunto, una parte de los muchos escogidos de Dios. Este es el hijo varón que la mujer da a luz. Como conjunto es la madre, como minoría es el hijo varón. El hijo varón es los hermanos del versículo 10 y ellos del versículo 11. Esto significa que el hijo varón no es un individuo, sino una composición de muchas personas. Todas estas personas reunidas se convierten en el hijo varón. Comparado con la madre, el hijo varón parece pequeño. Cuando se compara este grupo con el conjunto, constituye la minoría, pero el plan de Dios se cumple en ellos y su propósito descansa sobre ellos. El versículo 5 dice:
y ella dio a luz un hijo varón que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones. Esto denota el reino milenario. Los vencedores son el instrumento con el cual Dios puede cumplir su propósito. Apocalipsis menciona 3 veces el pastoreo de las naciones con vara de hierro. Primero, 2:26-27 dice, al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con vara de hierro. Es bastante obvio que este pasaje se refiere a los vencedores en la iglesia. La última mención de esta expresión se encuentra en 19:15, donde dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las pastoreará con vara de hierro. Este pasaje alude al Señor Jesús. Entonces, ¿a quién se refiere el pasaje del capítulo 12? Debe de referirse a los vencedores en la iglesia o al Señor Jesús. ¿Se podría referir al Señor Jesús? No. Sin embargo, no es del todo imposible, pues más adelante veremos que el Señor Jesús está incluido aquí. ¿Por qué no es posible? Primero, el hijo varón fue arrebatado al trono de Dios, inmediatamente después de nacer. Por consiguiente, esto no se puede referir al Señor Jesús. El Señor Jesús no fue arrebatado inmediatamente después de nacer. Él vivió 33 años y medio sobre esta tierra. Murió, resucitó y luego ascendió a los cielos. Esta es la razón por la cual creemos que el hijo varón se refiere a los vencedores en la iglesia. Es la porción de las personas de la iglesia las cuales conforman los vencedores. El hijo varón se refiere a ellos y no al Señor Jesús. No obstante, el hijo varón incluye efectivamente al Señor Jesús, puesto que el Señor Jesús fue el primer vencedor y que todos los vencedores están incluidos en el Señor Jesús. El hijo varón y la madre son distintos y sin embargo son también uno. Los vencedores difieren de la iglesia, pero están incluidos en ella. El arrebatamiento del hijo varón. Apocalipsis 12:5 continúa, y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. En este versículo, la palabra arrebatado significa algo diferente a lo que significa en 1 de Tesalonicenses 4. Allí dice que algunos serán arrebatados en las nubes, y aquí dice que el hijo varón fue arrebatado al trono de Dios. El hijo varón fue arrebatado al trono porque alguien ya está en el trono. La cabeza de la iglesia está en el trono. El propósito de Dios no consiste en tener a un solo hombre en el trono, sino en tener a muchos hombres en el trono. Originalmente Él deseaba obtener un grupo de hombres que estuvieran en el trono y ejercieran su autoridad. Dios desea que Cristo y la iglesia cumplan juntamente su propósito. No obstante, la mayoría de la gente en la iglesia, para aquel entonces, todavía no podía alcanzar el trono. Solo una minoría, llamada los vencedores, podrá ir al trono de Dios. Serán arrebatados a su trono porque cumplirán el propósito de Dios. Suceden 2 cosas inmediatamente después del arrebatamiento del hijo varón. Y dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y pelearon el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12:6 y 7. Note las palabras y, como también después, usadas inmediatamente después de que el hijo varón fue arrebatado en el versículo 5. El versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto. Luego el versículo 7 empieza así, después estalló una guerra en el cielo. Tanto la huida de la mujer al desierto como la guerra en el cielo se deben al arrebatamiento del hijo varón. Consideremos la guerra que hubo en el cielo. Primero vemos a Miguel, cuyo nombre es muy significativo. Miguel significa, ¿quién es semejante a Dios? Esta es una pregunta excelente. La intención de Satanás consiste en ser semejante a Dios, pero Miguel pregunta, ¿quién es semejante a Dios? Satanás no solo desea ser semejante a Dios, sino que también tentó al hombre, induciéndole el deseo de ser semejante a Dios. No obstante, la pregunta de Miguel, ¿quién es semejante a Dios?, sacude la potestad de Satanás.
Parece que Miguel le dice a Satanás: ¿quieres ser semejante a Dios? Pero no lo serás nunca. Esto es lo que nos revela el nombre de Miguel. Inmediatamente después del arrebatamiento del Hijo varón, hay una guerra en el cielo. En otras palabras, el arrebatamiento del Hijo varón es la causa de la guerra en el cielo. Con esto vemos que el arrebatamiento del Hijo varón no consiste solamente en el arrebatamiento de algunos individuos, sino en algo mucho más importante, en acabar con la guerra que ha durado por edades y por generaciones. La serpiente antigua, el enemigo de Dios, está luchando desde hace miles de años. Cuando se lleva a cabo esta guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, quien es la serpiente antigua. Anteriormente era una serpiente, pero ahora se ha transformado y tiene forma de dragón. Él ha incrementado considerablemente su poder. No obstante, cuando el Hijo varón es arrebatado, no solo resulta imposible que el dragón crezca más, sino que también es echado del cielo. El arrebatamiento del Hijo varón es un suceso que impide que Satanás tenga posición alguna en el cielo.